y ya, aunque un poco tardía, después de una semana con problemas técnicos, lo cual ofrezco nuevamente disculpas. Este panel denominado La coyuntura económica en México. Este panel está dentro del seminario permanente de discusión sobre la temática de estructura y coyuntura de la economía mexicana. Y yo agradezco mucho a todos aquellos que han formado parte y forman parte de esta discusión y que aceptan participar, porque es una actividad académica dentro de las actividades del área de investigación sociedad de acumulación capitalista, que es del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Bien, pues voy a empezar presentándolos en primer lugar a la doctora Patti Montiel de la Facultad de Economía. Bienvenida, Patti. En segundo lugar tengo a César Alvarado eh, del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Escapotzalco. Y en tercer lugar a Owen Ceballos Mina, de la también Guamas Capozalco, Departamento de Economía. Bueno, seas bienvenida, Patti, sean bienvenidos Owen y Daniel. Bien, voy a empezar, si me permiten, además de por cuestiones de anfitrión, que les damos la palabra en primer lugar a la doctora Patti Montiel. Y la primera pregunta que yo quisiera plantear es, ¿cuál es su opinión sobre la coyuntura económica nacional e internacional? En un sentido, si ustedes quieren planteármelo, les cederé la palabra a los tres, pero primero a Patti Montiel, en una orientación teórica, metodológica o empírica, es decir, ¿qué opinión tiene sobre la coyuntura, particularmente de la economía mexicana? Adelante, Patti Montiel. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio, conocer nuevos compañeros y adentrarnos a las discusiones que nos interesan, que hemos tratado en el programa de conversación que desarrollamos, que llevamos a cabo entre el Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Economía, allí en la UNAM, desde hace mucho tiempo con nuestros maestros, justamente, ¿no? Estudiando este tema, ¿no? Del cambio estructural, la coyuntura, en dónde estamos dados, ¿no? La sociedad dónde está parada, eh, en una perspectiva más bien histórica. En esos seminarios hemos comentado justamente y seguimos comentando la situación actual. Incluso yo creo que la situación actual, no solo la del 2023, sino tal vez esta coyuntura que en términos económicos se planteó con más fuerza desde la crisis económica de 2007-2009, y voy a decir por qué, y que le siguió hacia 2020 la crisis sanitaria y, por supuesto, en consecuencia, la crisis económica, ¿no? De diferentes aspectos que estamos viviendo actualmente. Y discutimos qué tan crítica es la situación. Y la conclusión, o una de las conclusiones a las que hemos llegado, es que son movimientos coyunturales dentro del cambio capitalismo. El enfoque, creo yo, con el cual se tendría que ver, muy bien conoces tú, Miguel Ángel, ha sido la de un enfoque de ver el cambio el cambio histórico en el capitalismo a partir de una concepción que se ha desarrollado, que hemos estudiado y adoptado de fases y etapas de desarrollo capitalista, ¿no? En donde no solamente se ve el movimiento, como tal vez lo plantearía Kondratiev, con los ciclos largos de 50, 60 años, en términos de precios, en términos de valores económicos, en términos de producción económica, sino que también este concepto de fases y etapas ve los cambios en términos superestructurales, ¿no? Que incluso nos permitan ver los movimientos dentro del capitalismo en esta dimensión cualitativa histórica que se tiene, ¿no? Yo creo que bajo esa lente es que yo leo el cambio actual. Y por eso es que nos colocamos en la crisis 2007-2009, después en la de 2020,
y lo que denotamos es que no alcanza el cambio estructural que se vivió en la década de los 70 y probablemente desde antes, desde la década de los 60, sino que estamos todavía en una disputa por un cambio a nivel superestructural y que estructuralmente seguimos viviendo la tendencia de la tendencia incluso tecnológica que nos planteó la revolución de la informática y las comunicaciones desde aquellas décadas. A pesar de hablar de la misma convergencia, ¿no? El cambio digital, la robotización, materialmente se sostiene sobre los elementos de esa revolución tecnológica de estas décadas, aunque políticamente hoy, con la cuestión de la guerra o la invasión, más bien dicha, de Rusia hacia Ucrania, el papel que está teniendo Estados Unidos, el decaimiento de la hegemonía, el papel de China, o sea, considerando todos estos elementos, los habría que poner en perspectiva, pero con esta lente. Entonces, por eso es que creo que aún, como diría Alejandro Abad, uno de nuestros maestros, el debate sobre qué tendencia se va a seguir es justamente la que estamos viviendo y estamos dando. Pero la tendencia no es a la de un cambio radical, como algunas cosas dirían, ¿no? Incluso, no sé si aquí se llegue a plantear, pero incluso que se ha planteado, ¿no? El decaimiento, la crisis del capitalismo, sino más bien un cambio estructural, superestructural, que habría que ver si se coloca dentro del cambio de etapas y fases. Y que hasta este momento consideramos que lo que está habiendo es una disputa sobre una vía, una forma de desarrollar un capitalismo basado en la informática, en las comunicaciones, y lo que se está disputando es eso en este momento, ¿no? Hacia un mundo realmente más multipolar. Es lo que podría decir Miguel Ángel. No sé si me excedí del tiempo. No te, no te preocupes, Pati, muy interesante realmente porque ubicas un planteamiento integral, es decir, desde la parte coyuntural que es inevitable de considerar desde el aspecto estructural y de largo plazo, además de las diferentes dimensiones que puede plantearse analíticamente desde el campo de la economía a una sociedad como la actual, la contemporánea. Bueno, la misma pregunta, doctor Ceballos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre opinión de la coyuntura económica nacional e internacional, particular y Hola también en México? Miguel, hola a todos. Aprovecho también para saludar al panel, igual que Patti. Miguel, pues primero muy agradecido por la invitación a tu panel en este seminario permanente de estructura y coyuntura de la economía mexicana, ¿no? De verdad agradezco la invitación. Y con respecto a esta primera pregunta alrededor de la coyuntura económica nacional, quizá internacional, tengo algunas coincidencias con Patti seguramente. Y bueno, unas que no sé, ella me dirá qué tan cercanas son. Cuando yo pienso en coyuntura, bueno, quisiera pensar en el momento actual, ahorita, ¿no? En específico. Y por supuesto, toda coyuntura pues está permeada por unos antecedentes, unos en el corto y otros en el largo. Creo que Patti habló de algunos en el largo y se refería a los cambios estructurales para referir al largo. Yo creo que la coyuntura de México en el corto definitivamente está permeada pues por una coyuntura global, o sea, esto es antes de la crisis sanitaria y después de la crisis sanitaria. O sea, definitivamente no podríamos hablar de la coyuntura de México en particular, pero de ninguna de las naciones. Eh, sin referirnos pues a las implicaciones económicas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Efectivamente, yo creo que en economía lo que nos preocupa en este punto a todos es eh, si esta recuperación de los efectos de la crisis han sido de manera esperada rápido, nos hemos recuperado rápidamente o no lo hemos logrado y si se han tomado las medidas para ello. Y aquí sí retomo algo de lo que mencionaba Patti. Creo que si no teníamos las condiciones estructurales previas
¿no? Si no se habían dado esos cambios que necesita México en términos productivos, un cambio quizá de modelo, si ya sabemos que el modelo no funciona tan esperado, a pesar de que se ha anunciado, era difícil poder salir rápido de este ejercicio. De hecho, economías más fuertes después de la crisis han tenido recuperaciones lentas. Bueno, para México ha sido mucho más lento. Y entonces, en el panorama de la coyuntura, comienzan a jugar muchas variables un papel relevante, ¿no? ¿Qué está pasando en términos de los precios y la inflación? ¿Quiénes son los más afectados en términos de esta coyuntura? Y, por supuesto, cuáles son las medidas de política para que pudiéramos pensar en un crecimiento más rápido. Miguel, yo creo que hay muchos temas que seguramente iremos desahogando en este panel y trataremos de darle un orden de prioridades, pero por ahí está, hoy México se ha convertido en el socio comercial más importante de Estados Unidos por su enfrentamiento con China o después de la situación con China. ¿Y cómo es posible que no hayamos ganado el poder económico? ¿A qué se debe? Bueno, en realidad es que no estábamos listos, no existía ese cambio, esa estructura productiva lista para que más allá de que las relaciones internacionales, comerciales con Estados Unidos tomen relevancia, se pueda en realidad competir en los términos de las condiciones. Entonces, eh, y aquí coincido y partimos del mismo punto, sin el cambio estructural que ha mencionado Patti, era muy difícil que la coyuntura que vive hoy México a nivel nacional e internacional sea distinta a un escenario donde, y quiero aclarar por mi formación y mis preocupaciones alrededor del desarrollo, eh, donde los más afectados no sean, por ejemplo, los hogares, las familias, en un proceso de recuperación lento post-COVID, ¿no? Creo que ese es el escenario que yo pinto en esta coyuntura nacional. Muchas gracias, Owen. Me gusta el planteamiento que haces, resaltando dos temas. Uno, temas y variables, además de peso. Uno, la inflación y toda esta coyuntura de sí o no y el papel de la invasión imperial de Rusia hacia Ucrania. Y el otro, como decimos, no podemos cerrar los ojos viendo que el elefante está en la sala, como comúnmente decimos, ¿no? China. Es decir, todos los caminos no llevan, sino tienen que pasar por China ahora, ¿no? Analíticamente. Bueno, no robo la palabra. César, Daniel, tu turno. Opinión sobre coyuntura y en un contexto nacional internacional. Sí, bueno, aprovecho para nuevamente saludar a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, sobre la coyuntura, bueno, efectivamente estamos eh, viviendo, ¿no? Los resultados de la crisis sanitaria, ¿no? Que vivió la humanidad. Pienso yo que ya un poco más allá de la emergencia, ¿no? Ya la economía ha comenzado a, digamos, a transitar por sus caminos normales, ¿no? Sin embargo, ha habido problemas que ya se han mencionado y uno particular es la inflación, ¿no? Y entender por qué la inflación ha resultado en un problema post-pandemia, ¿no? Y el resultado, hasta donde entendemos, pues es que ha habido una dinámica mayor, digamos, de la demanda, ¿no? Y una dinámica menor de la oferta, lo cual pues ha generado lo que se ha denominado cuellos de botella, ¿no? En la producción. Entonces, me parece que hay un, digamos, pues un acuerdo generalizado de que la inflación tiene componentes por el lado de de la oferta, ¿no?
¿Qué respuesta ha habido de política económica por parte de las autoridades y la mayor parte de los países? Pues es el incremento de las tasas de interés, ¿no? Que es lo que dicta hoy día los cánones del nuevo consenso, es incrementos en la tasa de interés. Sin embargo, hay que considerar que la política monetaria, tal como está pensada y estructurada en el nuevo consenso y como está operando hoy en día, los incrementos en la tasa de interés pues tienen la intención de afectar particularmente el consumo y la inversión, ¿no? Es decir, componentes de la demanda. Sin embargo, como ya mencioné, pues la inflación tiene fuertes componentes de oferta, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estado observando en las últimas semanas incluso? eh, Incrementos en la tasa de interés y una inflación que parece bajar muy despacio, ¿no? Se habla que se ha desacelerado los precios, ¿no? Pero ha ido costando, ¿no? Bajar esta inflación. Eh, una semana anterior, hace unas semanas, se ha reportado que bancos centrales y organismos internacionales como el Banco Mundial cada vez van recorriendo, ¿no? El tiempo en el que vamos a alcanzar nuevamente la meta de inflación. Habíamos empezado en el tercer trimestre del 24, pasamos al cuarto trimestre, la semana anterior fue ya el primer trimestre del 25, ¿no? Entonces, lo que debemos considerar ahora, ¿no? Ya más allá de esta situación en la que estamos, es, digamos, pues los daños colaterales que van a tener los incrementos en las tasas de interés, ¿no? Porque esto, pues, puede derivar en una recesión, en una contracción de la demanda, que finalmente va a pegar en la producción, mayor desempleo, y si esto se prolonga, pues los efectos pueden ser, los costos pueden ser mayores, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi visión, ¿no? Una visión un poco más macroeconómica, observando las variables y la respuesta que están teniendo, eh, pues las autoridades económicas, los bancos centrales particularmente, que es subir la tasa de interés, ¿no? Con todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? Ya iremos viendo si este, todas las consecuencias que ello tiene en este incremento de las tasas de interés, ¿no? ¿Hasta dónde pueden subir la tasa de interés? Bueno, pues la van a subir hasta donde sea necesario, ¿no? Porque actualmente los bancos centrales, pues es su principal herramienta. Si lo dejaran de hacer, empezaríamos a tener problemas en la confianza de los bancos centrales y a lo mejor un incremento en las expectativas de inflación, lo cual generaría mayor presión inflacionaria, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo observo, eh, este problema inflacionario que ha sido resultado pues de la post-pandemia, ¿no? Muchas gracias, César. Bueno, una vez ya hecho esta valoración de cómo vemos en lo individual la perspectiva coyuntural de la economía mexicana e internacional, bueno, yo quisiera ahora, además de ir seleccionando unas preguntas que aquí yo ya tengo un orden y acabo de establecer un orden también diferente ahora de participación. Empecé con Patti, luego Owen, Daniel. Ahora voy a cambiar para que vayamos ahí moviéndonos y podamos ir planteando. Sin duda alguna, hay un punto de encuentro entre los tres, el asunto de la pandemia. Bueno, pues para todos, ¿no? Y que tuvo fuertes afectaciones que cambia, digamos, las trayectorias de las diferentes estructuras que pueden componer una sociedad y la dimensión o la esfera económica no es la excepción. Y una de las esferas que se vio más afectada y de manera inmediata fue la estructura del mercado de trabajo. Ahí va mi pregunta y quiero empezar ahora con Daniel. Ya en alguna otra ocasión, Daniel, de hecho, contigo habíamos planteado alguna discusión en torno al mercado de trabajo en el conversatorio el mercado de trabajo como un monitor. El punto es saber cuál es tu opinión en materia de empleo en cuanto a mercado de trabajo, considerando algunos elementos que tú consideres de su propia estructura.
Cuando me refiero a su estructura, es decir, una composición en cuanto el personal ocupado por sector, no tanto un sector económico, sino sí un sector formal e informal, el autoempleo, los efectos de la migración, las afectaciones también a través de los precios en el poder adquisitivo. Es decir, en este tenor quisiera saber cuál es tu opinión, Daniel. Sí, gracias. Bueno, em, a ver, el mercado de trabajo, particularmente aquí en México, es complejo, ¿no? Podemos pensar que a veces simplemente se dice, bueno, personas empleadas, personas desempleadas, y se acabó el problema, ¿no? Em, la cuestión aquí, particularmente en economías emergentes, ¿no? Es el subempleo y la informalidad, ¿no? La informalidad. Y eso empieza a tener problemas, digamos, en determinar, ¿no? Quién se encuentra empleado y quién se encuentra desempleado, ¿no? Y además, bueno, ahorita podríamos hablar del concepto de informalidad, que ha sido un concepto que se ha ido repensando desde la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Em, entonces, aquí en México podemos ver, si nosotros entramos a INEGI, ¿no? Podemos ver inmediatamente eh, tasas de desempleo que van del 3-2%, ¿no? Y que comparadas, digamos, con la OCDE, pues parecen envidiables, ¿no? Porque son tasas de desempleo muy bajas. El problema es cómo definimos, ¿no? Las personas que están empleadas o como las personas que están desempleadas, ¿no? Porque evidentemente, pues este indicador que nos reportan, que es la tasa de desempleo abierto, ¿no? Que se debe entender como el porcentaje de personas que están buscando trabajo, digamos, en el momento de la encuesta, ¿no? Entonces, que reportan estar buscando trabajo activamente, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como tasa de desempleo abierto. Sin embargo, si nosotros tomamos este indicador, lo que se puede observar es que, por ejemplo, hubo más desempleo en la crisis del 2008-2009 que en la crisis sanitaria, ¿no? Eh, y bueno, la cuestión es justamente que en el 2008-2009 la gente podía decir, bueno, estamos buscando activamente empleo. En la crisis sanitaria, pues simplemente no estaban buscando empleo porque no se podía, ¿no? Entonces, son estos problemas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se han determinado, se han construido otras tasas de desempleo, ¿no? Considerando, por ejemplo, las personas que sí buscan trabajo, pero digamos no activamente por cualquier razón, a lo mejor porque están esperando una oportunidad mejor o que se abra alguna industria, que se abra una empresa, y esa es la situación, ¿no? Entonces, y bueno, y esas poblaciones se incorporan en otras tasas y se tienen algunas otras tasas de desempleo, ¿no? Em, y entonces en México tenemos esta situación, ¿no? Que tenemos una tasa de desempleo abierto, distintas tasas que pueden ser tasas de subocupación, personas que tienen trabajo de medio tiempo, o tomamos algunos otros valores y nos van reportando tasas que pueden oscilar desde el 2-3% hasta el 20-30%, ¿no? Y cuando incluimos la informalidad, ¿no? Si hacemos caso a la Organización Internacional del Trabajo, donde distingue entre trabajo, digamos, sector informal y trabajo informal, ¿no? El sector informal, bueno, pues son, digamos, todo este grupo de empresas familiares, ¿no? Donde no se puede distinguir, digamos, el capital del uso familiar, es sector informal. Pero se distingue también el trabajo informal, que son todas estas personas que están eh, vinculadas a una empresa formal, pero que no tienen, digamos, un contrato que lo vincule a la empresa, ¿no? Son contratos temporales, tampoco tiene prestaciones, no tiene representación sindical, no tiene, digamos, acceso a un seguro social, ¿no? Entonces eso es trabajo informal dentro del sector formal, ¿no? Entonces,
tenemos en México una amplia gama de tasas y de consideraciones, ¿no? Para determinar las personas que están empleadas o desempleadas, ¿no? Y debemos tener ese cuidado, ¿no? De ver qué tasas o cuál es el mejor estadístico, ¿no? Para poder decir cómo se encuentra el mercado de trabajo, ¿no? Más bien tenemos que hacer una visión que vaya desde desempleo abierto, informalidad, sector formal, etcétera, etcétera, para entender la complejidad del mercado de trabajo aquí en México. Muy bien, muchas gracias. Sin duda alguna, un tema como todos de suma relevancia, pero el carácter del trabajo, que lo tenemos que invariablemente considerar como una centralidad también analítica, es decir, cómo se mueve, cómo se afecta y porque cuáles son los resultados en materia de empleo, desempleo, remuneraciones, para ver cuáles son las condiciones también de reclusión de las familias. Eh, Patti, la orientación que se tuvo después de una vez declarada la pandemia, ¿no? Veía los periódicos hace 2 días y decían, a 3 años exactamente de que se publicó o se dio a conocer el primer caso de COVID en México. Y de ahí, 30 días después, empezar a cerrar todo en México, ¿no? En el caso de las universidades. Una de las cosas que primero se ve es la disminución, es decir, de las actividades económicas, o bien el choque, como nos gusta decir a los economistas, el choque por el lado de la oferta, ¿no? Yo te pregunto explícitamente, ¿qué expectativas tú ves en México para el crecimiento económico? Tan solo saber, ¿hay expectativas de crecimiento? Y si las hubiera, ¿cuáles podrían ser? ¿A qué niveles? ¿No? Porque mucho se dice, a pesar de que la voz cantante oficial dice, ya nos hemos recuperado desde hace, o ya hemos tomado vuelo en recuperación, decimos, no, señor, disculpe usted, pero no hemos recuperado, ¿no? Para decir recuperación se tiene que ver no solamente una variable que es la del Producto Interno Bruto, es en niveles de empleo, de inversión, de productividad, de cuestiones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, te dejo con la pregunta. Sí, muy buena esa pregunta, porque dije, claro, ¿cuáles son las expectativas? Pues las expectativas del crecimiento, y vemos siempre que en enero de cada año salen, ¿no? Las encuestas, ¿quién da más? 1%, 1.5, ya bajó, ya subió, el Banco de México ya dio su pronóstico, pero se opone al de la OCDE, de la CEPAL, en fin, ¿no? Y lo que sabemos hoy en día es que de este indicador es que no pasa del 1.5 por ciento para el 2023, etcétera. Y que incluso en algunos casos lo que se ha planteado es que, bueno, parece que hay ánimo y optimismo, sobre todo de cómo cerró el 2022, y en el 2023 se plantea esta misma tendencia en donde le están apostando, y las noticias, yo creo que durante las noticias en esta semana ha sido la llamada telefónica de AMLO, ¿no? Con Musk respecto a la instalación de Tesla. Es decir, apostarle a la misma vía de desarrollo de hace 40 años. Yo creo que no es tanto el tema como, a ver, la pregunta es, ¿por qué tenemos expectativas de crecimiento que claro que no van a satisfacer el crecimiento de la población, considerando solamente el crecimiento de la población? Que nos puedan, o sea, revertir la situación que venimos viviendo tras la pandemia, pero que además aprovechar esta ruptura de la tendencia, además con un gobierno como el que se tiene actualmente, para plantear una vía de desarrollo distinta, que implica a su vez un modelo y una propuesta distinta también, con todas las políticas que siempre nos hemos imaginado o que quisiéramos o creemos que se necesitan. Es decir, a mí me parece que las expectativas de crecimiento económico, aunque sean las apuestas al principio del año y no pase del 1%, incluso hasta dicen, bueno, pero ya empieza a mostrar fatiga a este crecimiento económico, le seguimos apostando a las manufacturas, le seguimos apostando
al tema de la localización con Estados Unidos, del nearshoring, y el tema de fuerza de trabajo barata relativamente hablando. Se le sigue apostando a eso y eso es el mismo modelo de hace 40 años. Y ese modelo se sostiene porque la vía de desarrollo que se ha decidido en México, que hemos decidido al final por omisión o por acción, no permite una expectativa que realmente nos coloque en un crecimiento económico con desarrollo de capacidades de la población. Creo yo que considerar expectativas de crecimiento económico habría que pensarlo en las condiciones, y regreso a mi planteamiento del inicio, del cambio que históricamente se nos está exigiendo. No son las mismas condiciones las del 2023 a las de 1990, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en el 89, ni las de la década de los 70. Entonces, tenemos condiciones distintas que incluso podríamos, y creo que ese es el gran, es la gran voz ahogada, ¿no?, de quienes han observado el desarrollo en los últimos 40 años, de que no se están haciendo los cambios necesarios. En términos coyunturales, como dirían mis compañeros, yo diría, las expectativas de crecimiento están a este nivel, 1, 1.5, se le está apostando otra vez a la manufactura, a la industria manufacturera, se le está apostando a la cercanía con Estados Unidos, aprovechando la guerra comercial, y se le está apostando a actores individuales, grandes empresas, que se llevan, en realidad, son poquitas empresas que se llevan el gran volumen de exportación, y que aunque generan empleos, hablando del tema de los empleos, no están generando las derramas de conocimiento, los empleos, el mayor número de ramas de conocimiento y de ramas, no solamente porque, bueno, claro, si viene Tesla podría generar probablemente 10,000 empleos tan solo de poner una sola planta, sino que esto permite generar derramas hacia otras empresas. O sea, cuando hablamos de crecimiento económico también tendríamos que considerar la intervención en ese crecimiento de los diferentes establecimientos en las diferentes ramas industriales, etcétera. Y tan solo pensemos en la manufactura, que ni siquiera ahí las medianas o las pequeñas empresas proveedoras tienen incentivos para integrarse y aprovechar de ramas de conocimiento, de ramas tecnológicas, etcétera, que estas grandes empresas desde hace más de 40 años generan, pero que se apropian solamente unos pocos. Pueden generar muchas derramas, pero la apropiación no se está quedando en el grueso de la. Entonces, para concluir, mis expectativas, o lo que comentaría yo sobre las expectativas del crecimiento económico, están ampliamente limitadas para un mediano y largo plazo por una vía de desarrollo que no está incentivando la participación de la población. Y no me estoy refiriendo a términos políticos, sino realmente la participación de la población en el proceso productivo. Es decir, a partir de estas unidades económicas más pequeñas, etcétera, con gobiernos, y ni siquiera digo gobierno federal, con gobiernos a nivel de entidad federativa y municipal que lo incentiven. El crecimiento económico que se menciona para cada año, dada la recuperación ante la crisis sanitaria, etcétera, estará realmente subordinada a esta vía que seguimos reproduciendo, que es una vía neoliberal, especulativa, financiarizada, que no nos permite desarrollar las capacidades de la población. Eso te comentaría, Miguel. Sí, muchas gracias. No quisiera traducir algunas cosas o interpretar de manera equivocada, como dije, lo que acabas de decir, Pati, pero sí es de llamar la atención que en nuestra nación se sigan instrumentando determinado tipo de políticas, que además la predominante de la ortodoxia monetaria, ¿no? Digo, no podemos hacernos los disimulados, que es la que predomina, pero lo central. Pues me gustó lo que planteaste. Es decir, hay un punto en el que
tenemos que tener mayor participación y por lo tanto también lo que implicaría un desarrollo de las fuerzas productivas para no depender del sector externo, o sea, fortalecer la parte interna. En ese sentido, Owen, de establecer caminos de no dependencia hacia el exterior, la pregunta va orientada tengo la 4, que es en la situación de dependencia alimentaria, ¿no? Es decir, eh, ¿qué opinión, cómo ves tú la situación de México hoy día en términos de dependencia alimentaria? Bueno, se dice, he escuchado, visto notas que México en materia de maíz blanco es autosuficiente, ¿no? Es decir, bueno, es autosuficiente porque todo el maíz blanco que se produce se consume, pero no necesariamente que es lo que se necesita, ¿no? Esa es una cuestión. Y de ahí la dependencia, por ejemplo, a maíz amarillo, ¿no? Para la alimentación. Pero no solamente eso, sino es posible que México pueda llegar a ser soberano en un sentido alimentario. Es decir, ¿qué opinión tienes tú sobre esta situación en este momento? ¿Se ha agudizado los problemas de dependencia alimentaria en México? ¿Se podrían resolver? ¿Si se podrían resolver, cómo? En un corto plazo o simplemente no hay salida. ¿Cómo la ves, Owen? Bueno, Miguel, yo en términos de la dependencia alimentaria y justamente ahorita estoy trabajando con una colega en algunos temas de nutrición y de cambios, por ejemplo, en inseguridad alimentaria producto de la pandemia. Hablando un poquito de los resultados, de entrada podemos ver que eh, efectivamente hubo un deterioro de las condiciones nutricionales de la población con esta desestabilización económica que trajo el COVID, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que en el resultado quizá no es el problema alimentario de los mismos niveles en otra época cuando incluso hablábamos de desnutrición y de afectaciones a los niveles de productividad. Sin embargo, México sigue enfrentando problemas alimentarios y uno de ellos es, por ejemplo, el problema de la inseguridad, ¿no? Un problema que ante pequeñas desestabilizaciones macro como las que han ocurrido, de inmediato las familias más vulnerables en particular, ¿no? Comienzan a enfrentar inseguridad. Esto no tiene que ver con el nivel macro al que te estabas refiriendo ahorita de la completa soberanía, pero de reflejo, por supuesto que entra. ¿Por qué? ¿Qué tan soberanos somos o no en términos alimentarios? Ya mencionaste, hay algunos productos básicos, algunos commodities primarios, en los que México, dado su consumo, podríamos hablar de soberanía, ¿no? No existe, incluso somos exportadores de ellos. Sin embargo, el problema es que a medida que vamos evolucionando y con la globalización, cada vez nos volvemos más dependientes en consumo de otro tipo de productos, donde por supuesto somos completamente importadores. Y entonces perdemos esa soberanía alimentaria, ¿no? O sea, la soberanía alimentaria no es un problema exclusivamente de, hombre, produzcamos y seamos autosuficientes, sino enfrentar un mundo globalizado donde los patrones de consumo alimentario han ido cambiando y nos vamos volviendo dependientes de ciertos productos que efectivamente al interior no se producen. Entonces, creo que analizar este tema de la soberanía alimentaria nos lleva a adentrarnos en los patrones de consumo, en cuestiones culturales, que en términos esenciales la preocupación política debería estar más en la problemática de la inseguridad, de la nutrición y, bueno, claramente, por ejemplo, los programas alimentarios escolares con la pandemia y el cierre vieron afectadas familias con menores.
no son los menores directamente los primeros afectados. Los mayores en los hogares cuidan que el alimento llegue a los menores, ¿sí? Pero ellos dejan de comer y se genera el proceso de inseguridad en estos hogares vulnerables. Como les digo, para mí los temas más importantes tienen que ver con el desarrollo y el problema, digamos, de inseguridad alimentaria que se deriva un poco de los problemas de la soberanía o está asociado a la soberanía, eh, son muy relevantes en términos de la vulnerabilidad de estos hogares. En términos de producción y como sector, bueno, pues no sé, o sea, siento que nosotros podemos ver pues que la concentración de la producción primaria se concentra en grandes empresas en el norte, ¿no? Mientras que hacia el sur, en México, tenemos un poco de autoconsumo, digamos, pequeños productores que usan buena parte para el autoconsumo, que en términos económicos, digamos, y agregados, relacionándolo con la pregunta anterior, pues no tienen grandes efectos el crecimiento. Entonces, es un sector primario bastante dual el relacionado con la soberanía alimentaria y es otro de los temas a enfrentar y la sostenibilidad. ¿No? Hasta ahí yo dejaría mi intervención. Muchas gracias, Owen. Y sí, siguiendo en ese sentido de la seguridad alimentaria, que finalmente es un tema muy relevante porque por cuestiones también de seguridad nacional, ¿no? Es decir, la dependencia alimentaria o la dependencia relativa alimentaria puede generar ciertos problemas de vulnerabilidad en diferentes aspectos de la sociedad. Y vinculado a esto, pasaría nuevamente con Owen para empezar una siguiente etapa de preguntas. Vinculado a esto, Owen, la pregunta es, cuál es la opinión sobre los efectos actuales de la inflación del 2022? Porque finalmente tenemos ya a un año del conflicto Rusia-Ucrania y que si sí o no tuvieron efectos directos sobre los precios de los alimentos, entre otras cosas, ¿no? Pero también habría que ver el factor de la inflación o la variable inflación explicada, si bien desde una perspectiva aquí para México interna, como la de las fuerzas internas y externas, pero también a nivel internacional la inflación con determinantes desde este carácter de lo bélico, pero también con un carácter de si sí o no la recuperación, asumiendo que hay un proceso de recuperación, está generando un efecto natural de inflación, ¿no? Si es que hay esa recuperación también, ¿no? Es decir, pero la pregunta es, ¿cuál es la opinión sobre los efectos de la inflación 2022 para el contexto coyuntural? Owen. Yo creo que seré muy intenso, digamos, con mi posición. Y aquí tengo que volver al cuento de la vulnerabilidad. Creo que el efecto sencillamente de la inflación, antes de verlo en cualquier otra parte, nuevamente hay que pensar en las familias. Por supuesto que ha habido efectos, digamos, este componente de la inflación que viene desde lo internacional. Es una inflación que no solamente ha ocurrido o se nota en México, todos nuestros países en desarrollo lo han venido viviendo, Colombia, Argentina, y todos han hablado del componente internacional y de la guerra Rusia-Ucrania. A un año han logrado, digamos, sobrepasarse, ir salvando de una u otra manera digamos, los problemas comerciales que ha traído, pero aún así, la inflación ya no es una cuestión transitoria y es como se ha reconocido, es una cuestión de largo plazo, ¿no? Y esto, cuando se pensaba que era nada más transitorio, pues justamente Daniel hablaba pues, la estrategia de política, subir las tasas de interés en busca de control o que no se disparen, ha tenido relativa funcionalidad para medio controlar. Aún así, la verdad es que nuestra economía
y nuestro ya no estaba preparada para ciertos, ni para operar con inflación. Ya estas fluctuaciones no estamos acostumbrados, digamos, en términos económicos, a operar con grandes tasas de inflación. Y de inmediato los efectos van sobre, nuevamente, las familias y los hogares, sobre los alimentos en particular, ¿no? Los salarios, estamos hablando de, por ejemplo, sí, incrementos del salario mínimo. Se ha hablado mucho del salario mínimo, ¿no? Y que ha sido una de las estrategias para subirlo, ahorita que estamos hablando de empleo. Si estos mismos incrementos como fuerzas internas mantienen y sostienen esa inflación. Puede ser que sí o no, pero nuevamente nos estamos adaptando a vivir con precios altos, ¿no? Con un incremento generalizado de los precios y unos salarios que no sabemos si realmente podemos adaptarlos o no a esos procesos inflacionarios. Entonces, por supuesto, no es la de 2022 nada más, no es la inflación de 2022 que es alta, sino que venimos arrastrando, digamos, el año previo, 2021, también con inflación alta, y no se ve en lo corrido del año nada más. La inflación anual para este año va calculada en 6.8 y bueno, con respecto al año, en febrero, el incremento fue de 7.7%, ¿no? El nivel inflacionario. Entonces, no hay, hablando de expectativas hace un rato, no hay una expectativa a la baja, Miguel. Eso como principio. Dos, eh, hombre, la inflación se mueve diario, por decirlo de alguna manera, los salarios no. Sin embargo, hay partes flexibles del comercio diario que sí intenta ajustarse y solamente genera presiones económicas. Entonces, es una variable fundamental que está generando una presión en términos de el detrimento económico. Las expectativas no son positivas y ya Bati hablaba de no hay un cambio de modelo, no hay condiciones estructurales, es difícil enfrentar las condiciones macro que aparecen en esto, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Owen. Y esa afectación sobre las familias mexicanas, bueno, algo hay que hacer para amortiguar. Dice la política económica, Daniel, que hay una autoridad, que es la autoridad monetaria, el Banco de México, que tiene como principal tarea, pues, atender el fenómeno de la inflación, ¿no? Es decir, contenerlo o poderlo paliar. La pregunta va por ahí, Daniel, ¿no? Yo sé que es una pregunta que te gusta, cayó en tu campo. Eh, ¿Tú cómo consideras la actuación del Banco de México en materia de política económica monetaria? Y la pregunta también ahí junto es si ha tenido un efecto de manera directa con el tipo de cambio, ¿sí? O sea, ya lo sabemos, la clase de macroeconomía, la política, el ejercicio de la Junta de Gobierno para poder determinar la tasa de interés, cuántos puntos base, más o menos, le sigo el ritmo a la Fed o no. Ok, pero ¿y qué? ¿Qué podemos decir en un sentido coyuntural? ¿Está bien? O sea, Jonathan Heath recientemente, hace una semana, decía, bueno, esperamos que el Banco de México pueda seguir su propia ruta ya y que se pueda ir despegando de la línea de influencia tan fuerte de la Fed. Bueno, es lo que yo le entendí, ¿no? Pero la pregunta es posible. No sé, pero ¿tú qué opinas al respecto? La pregunta del actuar del Banco de México y el tipo de cambio. Bueno, mira, del, como hemos dicho, ¿no? En el contexto actual, digamos, los bancos centrales, el instrumento que tienen, pues es el incremento de la tasa de interés. Ahora, eh, y digamos, si tienen que seguir subiendo la tasa de interés, lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque, digamos, no hay otro instrumento y si lo dejaran de hacer, eh, las expectativas, ¿no? Sería una señal de que al banco le ha dejado importar la inflación y se empezaría a generar mayores expectativas. Entonces van a seguir subiendo las tasas de interés al punto 5 o al punto 25, ¿no? Por ahí no creo que bajen más de eso, ¿no? Van a seguir subiendo
eh, esas tasas de interés. Ahora, ¿es efectiva esa política? Pues, eh, mira, la idea, como hemos dicho, ¿no? La idea es un poco frenar, la idea de que se suba la tasa de interés es desincentivar el consumo y la inversión, ¿no? Que son componentes de la demanda y por lo tanto frenar la demanda. O sea, no es que con el incremento en la tasa de interés se baje la inflación, es con el incremento de la tasa de interés se hace un intento para que no suba tanto, ¿no? Es como un freno nada más, no es que la vaya yo a bajar, va a seguir su ritmo, pero es un intento de bajar. Eh, entonces, de alguna manera, la tasa de interés tiene que influir sobre las decisiones de consumo y de inversión prácticamente. Eh, Ahora, la inversión pública y privada, pues ha venido cayendo, ¿no? Particularmente la privada, ¿no? Eh, entonces, bueno, con estos incrementos en la tasa de interés, pues se esperaría que bajara aún más la inversión, que digamos sí depende de la tasa de interés, las decisiones de inversión que sí dependen de la tasa de interés o del sector de la sociedad, el sector de inversionistas, que sí, digamos, consideran la tasa de interés como una referencia, ¿no? Lo digo porque también hay que considerar que en una economía como la mexicana hay un gran sector de la sociedad, un gran sector de MIPYMES, de empresas que pues no toman sus decisiones de inversión con base en la tasa de interés porque simplemente a veces no tienen ni acceso a un crédito bancario, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos una limitante de los efectos que pueda tener la tasa de interés sobre la inversión. Y sobre el consumo, bueno, pues si las empresas de repente no tienen acceso al sistema financiero, pues las familias a lo mejor tendrán un poco menos. Entonces, ahí tendríamos que analizar qué tanto, ¿no? Que si en verdad las decisiones de consumo y de inversión, ¿no? En el grueso de la población, para que tenga un mayor efecto la tasa de interés, efectivamente se fijan en las tasas de interés que determinan la banca central y con ello la banca comercial, ¿no? Entonces, quizás es un factor del por qué se puede subir la tasa de interés y como decía, los precios o la inflación pues no cede, ¿no? O sea, sigue eh, con un valor alto y si baja, lo hace muy, muy lentamente, ¿no? Ahora, sobre el tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio, como sabemos, en los últimos meses, de hecho, eh, pues el valor del dólar ha disminuido, ¿no? El precio del dólar ha ido disminuyendo. Em, bueno, eso efectivamente tiene que ver con los incrementos de la tasa de interés. Evidentemente, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se ha incrementado, sobre todo en las últimas decisiones de los bancos centrales, ya que México lo subió 0,5 y la Reserva Federal de los Estados Unidos lo subió 0,25. Entonces, eso ha generado una entrada de dólares a México, lo cual pues revaloriza la moneda local. Por otro lado, también se había presentado una tendencia, digamos, creciente de las exportaciones, ¿no? Eh, por ahí entonces podríamos también tener una captación de dólares y las remesas, ¿no? También las remesas después de la pandemia se incrementaron, ¿no? Y entonces la cantidad de dinero que han estado enviando los mexicanos que laboran en Estados Unidos, pues se ha incrementado. Entonces, toda esa entrada de dólares revalorizó la moneda local, ¿no? Entonces, pues si el Banco de México va a continuar subiendo las tasas de interés y el diferencial se siga siendo más grande con la tasa de interés de los Estados Unidos, es probable que sigamos viendo, digamos, este valor del dólar en 18.75, ¿no? Que por ahí en 18.40 ha llegado a 18.40. Entonces, eh, pues eso es más o menos lo que podría yo comentar. Gracias, César. Pasando sin que sea brusco el cambio, pero siguiendo con esta conversación, Patti, hace rato mencionabas sobre las expectativas de crecimiento. Vi que como que te llamó la atención.
esa pregunta. Y mencionabas algunos aspectos en términos de continuar, no decías así, sino más bien lo decías en un carácter crítico de por qué seguir bajo la misma lógica o la modalidad de desarrollo como de hace 40 años, es lo que entendí, ¿no? Y la pregunta va en el siguiente sentido, es decir, el sector manufacturero está ¿cómo va a jugar como eje para el crecimiento económico? Es decir, ¿cuál es la opinión que tienes de que el sector manufacturero sea un eje de crecimiento aún? ¿Sí? Es decir, todavía lo podemos tener. Le seguimos apostando a las manufacturas de supuesto alto contenido tecnológico, o seguimos con esta caracterización del nearshoring que mencionaste también. Es decir, eh, confiamos en el sector manufacturero para que nos saque o que sea como no, sino un bastión, pero sí un sector que nos permita empujar el crecimiento económico del país. ¿Qué opinas, Pat? Bueno, pues lo que pasa es que el sector manufacturero ha sido el motor de las exportaciones, ha sido el vínculo con el mercado mundial. Y el punto acá es que México, o sea, si vemos las cuentas nacionales decimos México está vendiendo, pero cuando uno acerca la lupa, no es México el que está vendiendo. Lo que sabemos es desde el Telecán, desde el TLC, que la tendencia ha sido, y ahora con la competencia del sudeste asiático y de Asia, bueno, China por supuesto, ha sido la de utilizar estos tratados para poder triangular y entrar a los mercados, al mercado estadounidense. Entonces, las exportaciones o la manufactura como un eje de crecimiento pues es ficticio, no es tal, ¿no? Yo decía, no se quedan esas derramas en el país integrando a la población, en primer lugar, con una generación de empleo estable, con una generación de empleo de nivel, remunerado, etcétera. Y además con la propia creación de empresas nacionales, ¿no? En donde se quede no solamente la divisa y se consuma aquí, sino que además se creen otro tipo de recursos y bienes, ¿no? Para las familias y para la población, para las personas, ¿no? Entonces, el problema del sector manufacturero es, primero está concentrado claramente en la automotriz, en electrónica, está concentrado el sector manufacturero no solamente por sectores, sino también regionalmente. En el norte del país, los lugares de frontera claramente localizables, Baja California, Chihuahua, Monterrey, que tienen ciertas condiciones de infraestructura, es decir, es el tema de la localización, no solamente por cercanía, sino por infraestructura también, en donde se colocan las grandes empresas y no, o sea, lo que tenemos desde hace 40 años es que no están generando eslabonamientos que permiten la transferencia y la apropiación de conocimiento. O sea, no solamente es crear, transferir conocimiento y aprendizaje, como se nos ha dicho desde la teoría evolutiva, sino que también haya una apropiación, o sea, que no se impida el poder crear lo que en algún momento en los fases de desarrollo económico se decía el motor endógeno. Entonces, además de que el sector manufacturero está concentrado en ciertas ramas claramente identificables, también regionalmente, y que no pasa esta deslocalización o redistribución por poner plantas en el sur-sureste, ¿no? Para ahora vamos a fabricar ahí carros eléctricos. O sea, me da un poco como hasta de coraje, ¿no? Porque no se está invirtiendo a partir de una política industrial, ¿no? Al desarrollo de estas pequeñas, llanas, microempresas, ¿no? En estos sectores, a partir de financiamiento, de coordinación, ¿no? Porque no solamente se trata de dar dinero, sino también y financiamiento a tales o cuales empresas y hacer empresas del Estado, sino de coordinación y de coordinación de diferentes actores, no solamente económicos, ¿no?
sino actores, incluido la universidad, por supuesto, como un actor que permita el intercambio, interlocución entre diferentes sectores sociales, por ejemplo, ahora que estaban mencionando sobre la crisis alimentaria. O sea, ha habido estudios sobre el maíz, estudios en la UAM Azcapotzalco, por cierto, por el grupo de la profesora Schubert, sobre la papaya transgénica, ¿no? En donde el problema no es que haya o no haya dinero, sino el problema es poder coordinar diferentes lenguajes, diferentes aspectos para producir, que los pequeños productores se pudieran beneficiar de la producción de una papaya transgénica, por ejemplo. El problema, entonces, no solamente es el cambio tecnológico, introducir cambios tecnológicos a partir de apostar al dinero, etcétera, sino de diferentes actores en diferentes niveles. Entonces, eso me parece que no se observa, pero ni de lejos, en la visión de una política industrial, pero ni de lejos, ¿no? Es muy preocupante, ¿no? Por eso es que justamente hago esta analogía, o no analogía, sino este recuerdo, ¿no? El mismo modelo de hace 40 años. Porque además también el sector manufacturero además está concentrado regionalmente y sectorialmente, y estar conectado cada vez más hacia el exterior con estas limitantes en la transferencia de capacidades, que bueno, yo digo conocimiento, y que al final o sea, mantenemos una tendencia en una vía de desarrollo del capitalismo que se concentra, ¿no? Se sigue concentrando la riqueza, etcétera, en ciertas familias y empresas que están igualmente relacionadas con sectores exportadores, rentistas, ¿no? O sea, eso es lo que estamos teniendo. Entonces, no se rompen estas dinámicas y no veo que tampoco haya intenciones de romperlas. Y esto se traduce al final del día en una falta de distribución de la riqueza en el país. Entonces, el sector manufacturero como un motor de crecimiento económico, pero con todas estas fallas, realmente lo que hace es reproducir tendencias que justo se criticaron desde la década, o sea, finales de los 80, la década perdida, todo lo que se disputó en los 90, etcétera, pero que no le hemos logrado romper esas tendencias. Entonces, ese sería mi comentario, Miguel Ángel. Gracias, Pati. Habría que apostarle por un proyecto en nación diferente. Recuerdo que los artículos constitucionales del 25 al 29, al 28, 25, 26, 27, 28, marcan una directriz de lo que tendría que ser los ejes rectores a través del Estado mexicano de crecimiento y desarrollo. Y ahí, entre otras cosas, pues marca el vínculo entre los diferentes sectores, es decir, no solamente el público, sino también el privado, el social, sin menoscabar otras formas alternas, como lo que habías mencionado hace rato, de formas de unidades productivas alternas. Seguir apostando por la manufactura es seguir sin salir, ¿no? Sin salir para generar ese crecimiento endógeno, fortalecer los núcleos endógenos de crecimiento y hacerlo a través de la manufactura, más de la manufactura vinculada a nearshoring y el intercambio entre empresas. Bueno, estamos perdidos. Cuando hay espacios alrededor del mundo que han venido apostando en los pasados 20 años sobre la generación de conocimiento, y es ahí donde tenemos que hacerlo. Bueno, sin desviarme, que sé que ese es un tema muy consentido tuyo, Pati, pero yo te quisiera preguntar, ya entrando a la última etapa del panel, ¿sí? El papel del Estado mexicano, particularmente del gobierno, ¿sí? La política fiscal. Si bien el Estado ha operado y mucho en el siglo XX como un garante y un propulsor de la actividad económica, bueno, tendría que hacerlo en lugar de con políticas procíclicas, pues debe ser anticíclicas en momentos de recesión, ¿no? Como las que hemos vivido. Yo te preguntaría específicamente, ¿cuál es tu opinión que tienes sobre la actual condición de política económica, fiscal, que lleva el gobierno
en el marco de esta llamada austeridad republicana. Es decir, cuando bajo el eslogan, y subrayo, eslogan de muera la corrupción y adiós el neoliberalismo, que es una encrucijada esto, parece más neoliberal, ¿no? Esta misma austeridad, pero es decir, ¿qué opinión tú tienes al respecto? Porque debería de ser el Estado el que ahorita propulsara, y parece que no, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Pues esto va en hilado con lo que les estaba opinando, y porque lo que hemos visto, yo creo que he jugado esto con como mencionaste, con este eslogan de Dios del neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que hacía era comprar toallas muy caras, ¿no? Tener aviones lujosos, y entonces vean cómo esta presidencia, porque además se concentra en el poder ejecutivo en realidad, eh, y que se le ha puesto en política social, pero sin una política económica, sin una política industrial. Es decir, una política social, o sea, a ver, hagamos un ejercicio, ¿no? Con un ejemplo. El Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, que se creó, por cierto, en época neoliberal de Peña Nieto, y que lo que pretende es el desarrollo del sector social, muchas veces relacionada con las cooperativas, con el cooperativismo, etcétera, y que, y que si vimos el ejemplo en Brasil en la época de Lula, a principios de los 2000, este sector social se estaba integrando con un tipo de economía que se llamó en esa época economía del conocimiento. Es decir, se estaba integrando en la época de Lula de Brasil de los 2000 a esta población, a un aprendizaje que incluso tenía que ver con la tecnología, etcétera, etcétera, a partir tanto de política social como de política económica, a ciertos niveles y con sus limitaciones. En México, lo que se hace con el INAES y con la distribución del dinero es en un consumo que me parece que es un consumo, cuando me estoy refiriendo a la redistribución en becas, ¿no? Siguiendo esta idea de una política social de incentivar las becas a los jóvenes, el tema de los ancianos, que claro que todo el mundo dice, pues esto es adecuado, pero no está acompañado de una política económica, una política industrial acorde al momento histórico que se requiere. Es decir, sigue estando ese, ese, ese ahorro, ese no gasto, destinado a una política social que en el largo plazo no está generando un desarrollo de esas fuerzas, ¿no? Sociales de la población, sino que se queda en un elemento, puede ser muy banal, ¿no? Quedarse en un nivel solamente de incentivar un consumo y ya. Entonces, me parece que eso es lo que está finalmente pasando con esta política de austeridad republicana. O sea, qué bueno que haya un líder político que moralmente se plantea que pues, hay que ahorrar en ciertos sectores, hay que redistribuir, pero, pero sin llevarlo a una política macro, meso y micro, a esos niveles, no es sostenible en el tiempo. Lo que se genera es un consumo que va a ser cuanto menos pues pasajero, no se está alimentando la estructura productiva del país, por lo que ya mencionaba anteriormente, no se están generando posibilidades y capacidades de desarrollo a nivel micro, a nivel empresa, a nivel regional, y se mantienen en descoordinación y desconexión las diferentes políticas que podría tener un gobierno central con diferentes niveles de... Entonces, en efecto, regreso al tema, ¿no? El eslogan me parece muy
productivo, interesante, se acabará cuando se vaya este gobierno. O sea, no es algo que se pueda mantener, de lo cual se pueda aprender más que aprender en este sentido que estoy diciendo. Entonces, y lo que más, y dada la tendencia que está siguiendo el mundo, y que siguió Argentina y que siguió Brasil, me parece peligroso porque lo que va a continuar es un momento de perder la oportunidad que se nos planteó hace algunos años, de cambio realmente de modelo, de cambio de una vía de desarrollo, y al contrario, ¿no? Una reacción, ¿no? De quienes pudieron haberse sumado a esta intención de cambio, y va a haber una reacción y van a sumarse y van a, a engrosarse las filas de la derecha. Entonces, eso es una preocupación, si quieren, ideológico y política también, por supuesto. Gracias, Pati. Sí, complicado el asunto sobre efectivamente una política industrial, ¿no? Políticas que permitan emplear este momento histórico actual y decir, pues vamos de aquí para adelante para que tengan efectos a mediano y largo plazo. Voy con Owen. Si bien o sea, la pregunta va orientada al desarrollo, implicado el crecimiento también, ¿no? Y específicamente, yo sé que es uno, ahora, mira, uno de los temas que te gusta y has trabajado, que es el turismo, ¿no? Y lo sé porque también coincidimos en un congreso recientemente. La pregunta es, si bien no es el sector turismo la panacea, ni tampoco es el bastión, ¿no? Que va a catapultar a México a niveles. Pero la pregunta es, ¿tú cómo ves al sector turismo en este momento como un sector que permita ir recuperando para el crecimiento y por lo tanto al desarrollo, aunque sea geolocalizado, ¿no? En estos aspectos que tú ya has trabajado de cómo son esos centros, como dicen, integralmente desarrollados o planificados para eso, ¿no? ¿Cómo la ves? El sector turismo, porque además se vuelve, no sé, se vuelve místico, habría que desmistificar, si genera suficientes recursos provenientes del exterior. Durante la pandemia fue el sector que no paró. Es decir, ¿cómo la ves? El sector turismo. ¿Nos podemos atener como un buen sector que nos puede dar además algo adicional, algo central de desarrollo en México? Creo que esta parte final de tu pregunta acerca de qué esperar del sector turismo, como nos puede dar un agregado, lo podemos o no responder, pero prefiero usar mi intervención para apoyar un poco la hipótesis de Patti, justamente usando el sector turismo alrededor de esto. En el caso particular del turismo mexicano y de los centros integralmente planeados, y el caso particular donde está el centro, pensemos en Cancún, en Quintana Roo, como estado. Hombre, si vemos, el turismo es un sector muy dinámico, un sector que incluso manda señales en la economía, como lo hace la construcción, de qué tan activo está el crecimiento, qué tan dinámico, o cuando cae, cae más rápido y muestra, o sea, es señal en el comportamiento económico. Eh, Eso del lado del valor agregado y el crecimiento está bien. Lo que quiero decir es, un centro integralmente planeado como Cancún desde los años 70, pues ha tenido las tasas de crecimiento del país más altas, digamos, podemos decir que a nivel local o regional conduce sus tasas de crecimiento, ¿no? Tanto que se ha ido poblando la región. El problema es que cuando vemos este crecimiento acelerado del valor agregado que se da a partir del turismo localizado en una zona como Cancún, como Quintana Roo, y vemos los niveles de desarrollo, vemos otras dimensiones del desarrollo más allá del valor agregado, encontramos que la pobreza en términos absolutos ha crecido, en términos relativos se ha estancado, mientras la población crece. Encontramos que la desigualdad reduce un poco, pero reduce en los mismos niveles que reduce el resto del país. Vemos que urbanamente
hay problemas de marginalidad, que hay segregación y segmentación, que una cosa es lo que se observa en el turismo y otra cosa es la población en la región, cómo vive, que brinda estos servicios y si tiene mayores niveles de desarrollo que otros. La verdad es que eso no está ocurriendo, a pesar de que en términos de la producción y del valor agregado, Cancún continúa creciendo y Quintana Roo continúa creciendo. Lo que quiero decir con este planteamiento es que sencillamente podemos tener modelos anclados en sectores que podrían llevar a un crecimiento económico, ¿sí? Pensados como polos de desarrollo en su momento, anclados en ese crecimiento, pero que si no se planearon en términos sociales, en términos del desarrollo de la población, en términos de la difusión de los conocimientos, en términos de que los salarios incrementen, por ejemplo, que están estancados a nivel servicios, pues ese desarrollo es incompleto, ¿no? Y volvemos a lo mismo que estaba mencionando Patti hace un rato. Quizá el turismo es de esos sectores afortunados en términos regionales porque un lugar como estos centros integralmente planeados pueden despegar y pueden haber inversiones que se vean beneficiadas. Pero si no están bien diseñados en términos sociales, la distribución no es adecuada, al final seguimos en lo mismo, ¿no? ¿Quiénes se llevan los beneficios de esa inversión, Miguel? ¿No? Entonces, es un sector interesante, un sector a observar, porque es de los que genera dinámica de crecimiento en México, pero infortunadamente está muy ligado a la localización y entonces solamente sirve en términos de crecimientos locales, pero que no bien sin el diseño adecuado, el desarrollo no es completo, no es en todas sus dimensiones, ¿no? Ni siquiera el desarrollo local. Entonces, hace falta algo aún en el modelo para anclarlo en las otras dimensiones. Esa es mi opinión acerca de el turismo, ¿no? Muchas gracias, Owen. Vamos concluyendo con la última pregunta que también está ligada en parte a lo que estaba mencionando Owen, que específicamente es el sector externo. Aunque siento yo que amplia la pregunta, pero conociendo a César Daniel con sus capacidades y los gustos por la política económica y la macro, eh, Daniel, la pregunta es, ¿tú cómo ves en este momento de coyuntura en México el sector externo? Es decir, porque retomando los dos comentarios previos de Patty y de Owen en materia de que cómo puede hacer México para crecer, bueno, son perspectivas endógenas, internas, ¿no? Pero seguimos bajo un modelo de ya varias décadas de confiar hacia el sector externo, ¿no? Es decir, esa promoción de las exportaciones, confiemos hacia la atracción de la inversión extranjera directa, es decir, se sigue viendo como panacea, ¿no? El sector externo es el que nos va a resolver los problemas de crecimiento y de desarrollo en nuestro país. Bueno, pero en el sector externo, digamos, tenemos dos grandes esferas, ¿no? La esfera comercial y la esfera financiera, ¿no? A ver, Dani, ¿podrías integrar una opinión al respecto de cuáles las expectativas en este sentido? Sí, bueno, las expectativas no creo que cambien mucho, o sea, para como están apuntando las cosas, seguramente vamos a seguir dependiendo del sector externo. Y es que México, pues, como dirían, está tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Que aprovechamos los turistas norteamericanos, el mercado norteamericano, y siempre hemos estado dependiendo de los norteamericanos para el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Y de hecho, uno podría pensar que, digamos, hubo una especie de acuerdo, ¿no? Macroeconómico, donde el Banco Central se ocuparía de la inflación y el sector externo, lo que podamos vender al exterior, pues se ocuparía del crecimiento, ¿no? Y de hecho se puede observar, si nosotros vemos la participación de las exportaciones dentro de la demanda agregada, pues son el principal componente de la demanda agregada.
¿no? Desde hace bastantes años, lo que sostiene, digamos, la actividad económica de este país, pues es justamente la demanda que se hace del exterior, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué perspectivas o qué expectativas se pueden plantear? Bueno, pues decía yo, no va a haber mucho cambio. Actualmente, las grandes corporaciones internacionales, digamos, se han dado cuenta que no es buena idea tener toda su manufactura en China, ¿no? Entonces están buscando tener distintas plantas, ¿no? Resultado de eso es que es lo que ya se comentaba, Tesla, ¿no? Y otras plantas que van a buscar reorganizar sus mecanismos, bueno, sus áreas de producción, y una de ellas puede ser México, ¿no? Entonces, eh, entonces, ahorita lo que, digamos, se está apostando es que justamente haya una relocalización de las inversiones y se localicen aquí en México, ¿no? Justamente para seguir con las manufacturas, ¿no? Las exportaciones. Es decir, en ese sentido, yo creo que el sector externo va a seguir siendo el motor de la demanda, ¿no? De la demanda de nuestros productos. Eh, y pues será digamos, pues no habrá, digamos, mucho cambio en cuanto a la forma, ¿no? En la que estamos conduciendo la macroeconomía. Se está apostando básicamente por el mismo modelo. Gracias, César Daniel. Bueno, hemos concluido con las preguntas. Yo les agradezco realmente mucho sus valoraciones, sus opiniones. Entiendo que sí es muy diverso, pero realmente esto nos permite hacer, digamos, un panorama general, un abanico de variables, de sectores, de tendencias, de directrices que están encaminadas en la búsqueda del crecimiento, ¿no? Hay que buscarlo, el crecimiento prometido. Y no lo digo por esta administración, lo digo por los pasados 40 años. Después del desarrollo estabilizador nos hemos quedado esperando todavía ese salto cuántico por parte de nuestra economía, ¿eh? Yo quisiera cerrar con ustedes palabras nada más de cierre, opinión que puedan integrar entre ustedes yo les cedo la palabra igual 2, 3 minutos para que den un cierre de lo que hemos abordado y, y así al siguiente, ¿no? Voy a empezar nuevamente, anfitrión, Patti, me voy con Owen, cierro con César Daniel. Adelante, Patti. Bien, pues gracias. Ha sido interesante este intercambio, esta dinámica, Miguel Ángel, ¿no? El tocar ciertos tópicos y cada quien va a ir encontrando ahí los puntos de diálogo que hemos ido también, estableciendo. Yo quisiera reaccionar, ¿no? A diferentes aspectos que se han tocado en las preguntas, ¿no? O sea, coincido con lo que se plantea, claro, respecto al turismo, el turismo de sol y playa, que es el que nos está, que es el más dinámico, etcétera, ¿no? Y que también tiene diferentes consecuencias medioambientales, además de sociales, ¿no? Eso es lo que se está también disputando y los grandes proyectos que se han planteado, que es interesante que justamente este gobierno no ha retomado, ¿no? O sea, el tema ambiental, sus diferentes eh, proyecciones, al contrario, ¿no? Ha generado disputas en el territorio al respecto. Y por supuesto también mencionar que esto a mí, voy a ir al principio, ¿no? O sea, es que no hemos sido capaces de romper esta trayectoria histórica que no depende de un gobierno en particular, ¿no? Sino de la construcción sociopolítica en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Y que a mí me parece que la pregunta no es tanto en cómo conseguir el crecimiento, sino por qué no lo hemos conseguido si ya hemos tenido las oportunidades. O sea, nos integramos de manera relativamente rápida al mercado mundial,
terminando el milenio y iniciando este, y no se obtuvo, ¿no? Se hicieron los cambios democráticos que tanto se decían que se tenían que hacer, y tampoco se obtuvo. Se cambiaron perspectivas de los gobiernos y tampoco las hemos obtenido. Entonces, a mí este tipo de coyunturas me hacen siempre reflexionar sobre la trayectoria que traemos anteriormente, ¿no? O sea, que no es, o sea, que de esto venimos hablando prácticamente, pues, generaciones, y me da un poco de desesperación. Entonces, bueno, definitivamente vamos a caer y vamos a decir, necesitamos una política económica, diferentes políticas industriales, monetarias, necesitamos políticas que estén adecuadas al medio ambiente, a un nivel no solamente macro, sino también micro. Sin embargo, el problema creo que no es idear esto, sino por qué, si están esas ideas, no se han implementado y no se han sostenido, ¿no? Creo que ahí es el nudo gordiano, diría alguien, que tenemos que resolver, no hemos sido capaces. Entonces, bueno, agradezco, bueno, cuando digo no hemos sido capaces, me refiero como sociedad, por supuesto. Les agradezco mucho el tiempo, el intercambio, y Miguel Ángel, la iniciativa y la invitación, por supuesto, y pues seguimos el diálogo. Gracias. Claro que sí, Pati, muchas gracias. Owen, tienes la palabra. Gracias, Miguel. No, pues no sé, un tema tan complejo y tantos que hemos tocado, es difícil encontrar un conjunto de palabras de cierre adecuada, pero sí, creo que la idea central, coincido con Patti, está en si es consecuencia de una trayectoria o porque podemos hablar de cambios de modelo, pero la trayectoria sigue siendo lo mismo. Yo creo que no ha habido un cambio verdadero, que el problema es estructural, ¿no? Y que a veces reproducimos ideas que están por ahí, pero no sembramos verdaderas semillas, ¿no? Eh, lo endógeno en realidad tiene que ver con esas semillas. La producción de conocimiento, por ejemplo, lo intentamos, pero no alcanza a florecer, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que no negamos, coincidimos, manufactura como un sector de arrastre, ¿no? Y muchas cosas alrededor, pero eh, tiene que tener esa generación de conocimiento, esa difusión, esa derrama y un montón de cosas que no ocurren y que incluso en las mismas manufacturas hay un proceso de extracción y no de anclaje. Entonces, eh, creo que definitivamente el modelo económico bajo políticas neoliberales, bajo políticas antineoliberales, no ha logrado traccionar, realmente no. ¿Cuál es? Ahí están las ideas. ¿Cómo es exactamente? No sé. Pati habló de nudo gordiano. Quizá es ahí el nudo gordiano, ¿no? El cómo realmente traemos estas ideas que tenemos para realmente hacerlas factibles, teniendo ahora nuevas preocupaciones, ya no nada más el crecimiento por sí solo, sino otras dimensiones del desarrollo que se hacen inaplazables, ¿no? Que creo que es de las cosas que hemos hablado hoy. Yo particularmente, y tengo que decirlo, es mi último comentario, sí creo que afortunadamente nuestra política económica discutida al nivel que lo hemos hecho hoy en este panel tiene demasiada carga e influencia política y administrativa. Y en México, eh, el peso político y la afinidad y los ideales políticos muchas veces no dejan que, que nos pongamos todos de acuerdo, aunque parece que tuviéramos las mismas ideas. Y lo menciono porque creo que Patti
hoy ha mencionado algo que yo lo creo convencidamente. Si la nueva administración fue una oportunidad para México en términos de el cambio del modelo económico, porque es el que nos interesa en este panel, es una oportunidad completamente desperdiciada porque el cambio no se ve, ¿no? El cambio no se siente y no hay resultados por ningún lugar. Y no es una cuestión nada más de suerte, le correspondió una pandemia, es una coyuntura difícil, no, es realmente, si analizamos las decisiones de política económica desde nuestra visión de economistas, de estudiosos de la economía, tendríamos que decir que no ha habido un ejercicio que verdaderamente podamos llamar distinto a lo que se ha hecho antes, de manera significativa, ¿no? Hay pequeños cambios, pero existía la credibilidad y eso generaba una oportunidad de propuestas distintas, bien estructuradas. Creo que no se trabajó en eso y entonces eso es parte del mensaje. Parece que para que logremos ese modelo, quizá hay que pensar a despegar un poco o un mucho de cuál es el peso político y de las decisiones políticas sobre lo que realmente queremos. Es muy difícil, creo que existe una imposibilidad estructural ahí, pero es un tema que creo que debe empezar a tocarse, ¿no? Creo que, eh, digamos, la sociedad mexicana hoy es más consciente de que no era fácil y no era decir, eh, voy a hacerlo distinto y es un problema de un modelo político. No, va más allá. Miguel, muchas gracias y muchas gracias también a mis compañeros del panel por haber escuchado tanta cosa extraña. Muchas gracias, Owen. César Daniel, adelante. Sí, bueno, pues igual muchas gracias por el tiempo, la oportunidad de expresar estas ideas. Pues se han expresado varios temas, varios problemas, ¿no? Varios problemas que enfrenta no solamente la economía mexicana, sino la economía mundial, ¿no? Algunos de ellos. Em, pero particularmente para México, me queda esa sensación de que hemos planteado, digamos, los problemas, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que falta algo, ¿no? Falta algo para que crezcamos, pero no sabemos exactamente, o al menos no quedó muy claro, ¿no? Cuál es, digamos, ese modelo, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Un modelo distinto, hay que hacer las cosas distintas, pero, pues, ¿cómo, no? O sea, cuando hablamos de un modelo alternativo, pues cada quien puede tener en su cabeza un modelo alternativo, ¿no? Sobre, por ejemplo, pues hablo, por ejemplo, la conducción de la política monetaria, ¿no? Podríamos regresar a un ancla de tipo de cambio o agregados monetarios o no sé, ¿no? Otro modelo, otra forma. En cuanto al comercio exterior, pues no sé, podríamos tener exportaciones canalizadas, ¿no? Apoyar directamente una industria, no apoyar otra industria. Y eso, algunos dirían, no, pero eso es intervencionismo del Estado, ¿no? El Estado nos tiene que meter en el mercado, ¿no? Entonces, cuando hablamos, a mí siempre me ha quedado esa sensación desde siempre, de toda la vida, cuando se habla de alternativas y de otros modelos, siempre pregunto, ¿qué modelo, no? ¿Cuáles modelos, cuáles alternativas? Y me parece que ahí está la discusión, ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos que empezar a intercambiar ideas. Estos paneles buenísimos, ¿no? Están para plantear los problemas, ¿no? Y justamente para empezar a pensar en cuál es, ¿no? Nuestro modelo alternativo. ¿Qué podríamos nosotros proponer como alternativas para justamente generar primero crecimiento, ¿no? Y después una distribución de ese crecimiento? Entonces, pues sean bienvenidos estos paneles siempre y muchas felicidades, Miguel, por esta oportunidad.
Wow, muchas gracias. Antes de hacer un comentario general, les digo que a través del chat del canal de difusión de YouTube, de Seminario Permanente del área de Sociedad de Comunicación Capitalista, pero este panel, llegaron dos preguntas, van llegando, llegarán más y luego se las compartiré, los podrán ver ustedes, que de una u otra forma las estuvimos aquí explicando, bueno, ustedes daban explicación. Una es, ¿qué opinión se tiene sobre la orientación de la política fiscal del gobierno federal en cuanto el énfasis en infraestructura y comunicación en ciertos sectores estratégicos, ¿no? Y la otra es, ¿por qué los programas de gobierno enfocados al campo no han podido resolver el problema alimentario, ¿no? O alimenticio, dice. Bueno, de una u otra forma, digamos, ustedes dieron respuesta. Como dice Owen, hemos dicho muchas cosas muy extrañas. No, pues, la idea es que hemos hablado de mucho, generar un diálogo, poder intercambiar, decir, hey, aquí estoy, yo también cuento y también tengo algo que decir. Y ahí va el comentario general, ¿no? Conectándome con lo que decía César, que estaba recogiendo de Patty de Owen. Los centros universitarios y más de instituciones públicas como la UNAM y la UAM, eh, no menoscabo a nadie, pues son centros de desarrollo de ideas, centros de desarrollo de ideas que donde buscamos, además de la pluralidad y la universalidad, buscar, hay una búsqueda por mejorar las condiciones de nuestra población. No creo yo en lo contrario, que estos centros busquen apachurrar a la gente. Al contrario, buscamos siempre cuál es la mejor forma. Y tenemos opiniones que son resultado de nuestras reflexiones en términos de la lectura, la investigación, el desarrollo de las ideas y además permanentemente estar compartiendo estas ideas a través de las aulas en la actividad docente. Entonces, estamos trabajando y vemos la experiencia y damos nuestras opiniones, ¿no? Es decir, y no se trata solamente de una cuestión de separatismo social, sino de decir, hey, yo creo que somos habitantes de esta nación, buscamos algo en común, que es el bienestar social, ¿cómo podría ser? Bueno, tenemos esta lectura y esta posición. Bueno, no me resta más que, en verdad, agradecerles, Patti Montiel, te agradezco mucho la aceptación, estaremos en comunicación más estrecha. Owen, me da mucho gusto, ya has estado aquí, te agradezco en verdad infinitamente. César Daniel, también el esfuerzo que han hecho y por supuesto a Sol Chávez que nos ha hecho el apoyo técnico de la transmisión de esto a través de este panel, a través de YouTube. Gracias, Sol, ¿sí? Y entonces, si podemos ir cerrando la transmisión, Sol, te agradecería mucho. Nos quedamos aquí unos minutos nada más para despedirnos. Tú nos dices en qué momento ya podemos.